Bien, vamos a ver hoy el dimensionado de los distribuidores, es decir, qué tamaño, lo grandes o lo pequeños que deben ser los distribuidores, es decir, los racks que vamos a colocar en nuestros distribuidores, porque depende de varias cosas. En primer lugar, no hay nada escrito, no hay ningún tipo de recomendación que diga que tienen que tener 12 US o 24 US o 30 US, sino que depende de varias cosas, ¿vale? Los estándares lo que nos dan son ciertas pautas, es decir, ciertas recomendaciones de qué es lo que hay que tener en cuenta. En primer lugar, lo que nos dice es que hay que contar cuántas tomas voy a tener en mi planta. Es decir, si tengo 20, 30, 50 tomas de red y si voy a tener 10 o 20 o 50 o 100 tomas de voz. Una vez tengo claro cuántos son las tomas que tengo en mi planta, luego lo siguiente es trabajar con cierto margen, es decir, vamos a darle posibilidad de crecer en el futuro, porque en el caso de que en un año, 2 años crezca la red, yo tengo que estar preparado para ese crecimiento, porque si no tendría que cambiar otra vez y comprar nuevos racks o comprar nuevos equipos, etc. Bien, entonces primero contar el número de tomas, segundo contar con un tanto por ciento de más, que vamos a trabajar siempre con un 25% sobre las necesidades de lo que hemos contado aquí. ¿Vale? Entonces, si contábamos que había 100 tomas, por ejemplo, de voz, yo voy a calcular para mi rack, para mi distribuidor, voy a poner 125 tomas. Bien, lo siguiente es qué elementos de electrónica de red necesito. Dice, si yo necesito un switch, necesito 2, necesito 3, necesito un router, necesito 2, etc., ¿no? ¿De qué depende eso? Depende básicamente de que yo cuando lo que quiero es, por ejemplo, dar servicio a 30 equipos de datos, ¿no? Aquí 30 ordenadores, por ejemplo, lo que necesito es un switch, 2 switches, depende del tamaño del switch, básicamente. Si el switch, por ejemplo, es de 24 tomas y yo tengo 30 ordenadores, no me basta con un solo switch, necesitaré 2. Es un poco la idea. También estos switches tienen que estar dimensionados con un tanto por ciento de más, es decir, no puedo comprar, si tengo 24 ordenadores a los que tengo que dar servicio, no puedo comprar solo un switch de 24 puertos, porque en cuanto quiera poner otro ordenador, ya no me valdría con un switch, sino que tendría que comprarme otro. Bien, y lo último que hay que tener en cuenta es cuánto quiero gastarme, pero también la vida útil que tiene cada componente de la red que yo voy a montar. Si yo me compro algo barato, el problema que tiene es que durará menos. Por ejemplo, si monto una red de categoría 6, la vida útil suele andar sobre los 10 años. Si compro una red de peores características, de características más bajas, probablemente me dure mucho menos. Si compro una red que es de mejores características, me durará aún más. Bien, teniendo en cuenta que aquí nos dice un dato importante, y es que nada menos que el 10% del total del coste de mi instalación son los cables, con lo cual tengo que medir muy bien cuánto cable voy a utilizar de forma que sea lo menos posible. Bien, lo siguiente que nos plantea el libro es cómo diseño el rack que voy a utilizar. ¿Vale? Ya hemos visto un poco las necesidades que tenemos en cuanto a tomas de voz, en cuanto a elementos de red, pero ¿cómo diseñar el rack? ¿Cómo sé si necesito un rack ya no del tamaño que tenga el rack, sino sobre todo cómo yo voy a ubicar dentro del rack cada una de las cosas? Es decir, dónde voy a meter, por ejemplo, los switches, dónde voy a meter los elementos de los paneles de parcheo para voz, dónde voy a meter los paneles de parcheo para datos, etcétera. Es decir, un poco cómo voy a ubicar todas las cositas dentro del rack. Bien, lo que nos dice es de nuevo que contemos las tomas que necesitamos, sobre ese número contabilizamos un 25% más para no anular cortos, elegir el panel de parcheo adecuado, es decir, si necesito de fibra óptica o de fibra óptica, si es un panel de parcheo para cables de par trenzado, pues un panel de parcheo para cable de par trenzado. ¿Cuántos latiguillos voy a necesitar? ¿Vale? Y por otro lado, ¿cuántos elementos de electrónica de red voy a necesitar? Si necesito un switch, 2 switches, lo que hemos comentado antes. A continuación también es las salidas. En mi rack va a haber cables que van a llegar
los que vengan de las tomas de red que hay en cada uno de los ordenadores, pero también va a haber cables que van a salir de mi rack, que van a ir, por ejemplo, del distribuidor de planta al distribuidor de edificio. Bien en la vertical, porque estemos en una planta distinta al distribuidor de edificio, o bien en horizontal. Entonces, en todos los racks va a haber paneles de parcheo que van a ser entradas y puede haber otros que sean para salidas. Por último, menciono un elemento que son los pasahilos, esos elementos que sirven para sujetar los cables, para ordenar. Y lo que nos recomienda siempre es que por cada panel de parcheo utilicemos un pasahilos. Por cada switch también un pasahilos. ¿De acuerdo? Entonces, por cada panel de parcheo un pasahilos para ordenar cables, por cada switch un pasahilos para ordenar sus cables. Normalmente los pasahilos ocupan una sola U, pero vamos a tener unos cuantos dentro de nuestro rack. Bien, una vez ya sabemos cómo vamos a ubicar las cosas, ¿no? Y qué es lo que necesitamos dentro de nuestro rack, la cuestión está cómo organizarlo dentro del rack para que esté bien ordenado y organizado. Imaginad que tenemos un solo rack, que nuestro distribuidor de planta es solo un rack, pero en ese rack lo que va a haber es una parte que quizá ya vaya destinada a lo que es el backbone, a la parte vertical, y que va a tener tomas de fibra óptica. Habrá otra parte que quizá en lugar de fibra óptica sea de cable espartrenzado, pero para la parte de canalización vertical. Luego habrá otra parte para el subsistema horizontal, es decir, para todo lo que nos viene de los equipos de nuestra planta, para la parte de datos y otra para la parte de voz. Y una parte para lo que es la vertical, pero para la voz. Y en medio, por ejemplo, podríamos contar con lo que es la electrónica de red, switches, router, etc. ¿Vale? Esto es un ejemplo, simplemente de cómo podríamos colocar los elementos dentro de nuestro rack. Si tuviéramos dos racks, podríamos organizarlos de otra forma, ¿no? Podríamos decir, pues mira, por ejemplo, uno de los racks lo dedicamos simplemente a temas de voz, tanto para la parte vertical como la parte horizontal, mientras que el otro es para la parte de datos y la parte de fibra óptica para el backbone y, por ejemplo, para la electrónica de red. Y podría dejar una parte que esté sin nada, que esté disponible por si acaso tengo que ampliar la red. Esto es bueno hacerlo tanto en cualquier rack que tengamos, porque cualquier rack es posible que tengamos que ampliarlo, que tengamos que meter más elementos horizontales, por ejemplo, o verticales, y que necesitemos espacio. Entonces, el tema de dejar un hueco siempre es recomendable en cualquier rack. Bien, las recomendaciones para el caso de un distribuidor de edificio son exactamente las mismas que nos han dado para el distribuidor de planta, y para un distribuidor de campus exactamente igual. ¿Vale? Son más o menos las mismas pautas. Por ejemplo, si tenemos un distribuidor de edificio, estos son los racks de mi distribuidor de edificio, pues tendríamos, en este caso, solo va a haber componentes para la vertical, es decir, para el backbone. No va a haber elementos de canalización o de distribución horizontal. Por eso habrá pues una parte de fibra óptica para la vertical, otra parte de datos para la vertical, otra parte de voz para la vertical. Y luego puede haber elementos de técnica de red o equipos de voz y datos. Pero no va a haber nada para el subsistema horizontal, porque esto es el distribuidor de edificio, y como recordaréis, no hay elementos de distribución horizontal en un distribuidor de edificio. Bien, pues hasta aquí estaría la clase de hoy, así que ahora hacer lo que corresponde.